Desde el día de ayer hemos comentado con ustedes los resultados electorales preliminares en las cuatro entidades que han tenido elecciones. Con motivo de estos resultados se ha suscitado un fuerte debate dentro del PAN, sobre todo por lo que tiene que ver con el resultado en el Estado de México, donde la candidata Josefina Vázquez Mota pues obtuvo uno de los peores resultados que ha tenido el PAN en elecciones de gobernador en el Estado de México en tiempos recientes. Recordemos que el PAN en un par de ocasiones disputó la gubernatura duramente al PRI y ahora Josefina Vázquez Mota se quedó en el cuarto lugar. Pero para hablar de este debate interno en el PAN, tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, a Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla. Hola Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Y hoy también como presidente de la Comisión Política Nacional del partido, me parece que es importante hacer un análisis objetivo de cada proceso electoral, tener aprendizajes, y en este contexto no podemos echar campanas al vuelo cuando en realidad si la elección del 2018 hubiera sido este domingo, es decir, si tomaras en cuenta la votación que obtuvimos en el Estado de México, Veracruz, Coahuila, Nayarit y las sumas para las distintas fuerzas políticas, el PAN hubiera sido la tercera fuerza electoral según los datos de los preestatales. El PRI hubiera sido la primera con 2.881.000 votos, Morena la segunda con 2.473.000 y el PAN la tercera con 1.864.000. Esos son datos duros que obviamente nos deben poner a reflexionar y no sentir que estamos en una condición de gran fortaleza. La realidad es que si hubiera sido la elección del 18, hubiéramos acabado en tercer lugar. Eso es un dato duro, objetivo, no es una cuestión de opinión, Pascal, sino simplemente una cuestión de números. Pues sí, la verdad lo decía yo hace un momento, no, nunca le había ido tan mal en tiempos recientes al PAN en una elección de gobernador del Estado de México y me imagino que en el partido pues están obviamente preocupados y también están revisando por qué le sucedió esto. Me gustaría conocer tu opinión, Rafael, como justamente como presidente de la Comisión Política del partido, ¿por qué quedó en cuarto lugar Josefina Vázquez Mota? ¿Qué fue lo que falló? Pues yo creo que hubo diferentes errores que tendremos que analizar con mucha calma. Desde el momento en que hay una designación, no se tomó en cuenta los militantes del Estado de México, había otros aspirantes locales. Me parece que la elección también es que las encuestas como método de selección de candidatos pues no funcionan, porque tú recordarás que en la encuesta éramos muy competitivos, que Josefina podía ganar la elección, pero las encuestas creo que reflejan nivel de conocimiento Ujú. y no necesariamente la competitividad electoral. Creo que otra lección es necesitas a quienes hayan ganado antes procesos electorales para poder ir a contender por gobernaturas, por la presidencia, que tengan esa competitividad. Vimos, por ejemplo, el caso de Juan Cepeda, que ya había sido alcalde de Nesa y que resultó una gran revelación en la contienda. Pero también me parece, Pascal, que así como debemos revisar y analizar lo que no funcionó, debemos también replicar lo que nos dio buenos resultados. A mí me parece que hoy Nayarit se vuelve punta de lanza de lo que el PAN debe hacer hacia el 2018. Ahí se logró construir un frente con la participación del PRD, del PT y del PRS. Primero se planteó un proyecto de cambio para Nayarit, un proyecto de desarrollo integral. Después se hizo la alianza entre partidos y finalmente se eligió al candidato que Antonio Echeverría, un empresario joven, exitoso, hijo de un exgobernador y que ganó de manera contundente la elección, que además en este proceso de construcción de alianza se pudo integrar a militantes de diferentes fuerzas políticas, por ejemplo, el alcalde electo de Tepic, o bueno, el ganador virtual de la contienda, porque todavía no se le da la constancia de mayoría hasta que se hagan los conteos distritales, pero el ganador indiscutible de la contienda a la presidencia municipal de Tepic, Javier Castellón, es perredista, fue compañero mío en el Senado de la República. Me parece que vemos con mucha claridad cuál es la ruta que debemos tener primero para garantizar gobernabilidad, porque tú cuando ves un resultado
como en el Estado de México, y que fue una elección muy peculiar porque en ese caso no hubo alcaldías ni diputaciones locales, Sí. es decir, no hubo una elección concurrente. A pesar de ello, pues la participación fue histórica para una elección a gobernador, pero particularmente si hubiera habido elección concurrente y se hubiera definido el Congreso, pues difícilmente podrías gobernar. Aún así, va a ser un proceso seguramente complejo en términos jurídicos y demás, pero no permite o no te ayuda a construir la gobernabilidad. El caso de un gran frente y de una alianza te da gobernabilidad. Por eso, Pascal, me parece que así como debemos revisar profundamente cuáles fueron los errores que se cometieron en el Estado de México, pues hay que analizar el caso de Nayarit y los aciertos que tuvimos Sí. como partido y en la integración de un frente para poder replicarlos hacia el 2018. Oye, Rafael, ¿es responsable la dirigencia nacional del mal resultado en el Estado de México y eventualmente si pierden Coahuila, también será responsabilidad de Ricardo Anaya como dirigente nacional? Bueno, yo creo que en el caso de Coahuila, primero, en este momento estamos llamados como panistas, como instituto político, independientemente de diferencias personales, independientemente de pertenecer a diferentes grupos, hoy nuestra prioridad debe ser la defensa del voto en Coahuila, y nos ha convocado Guillermo Anaya. Yo personalmente estaré ahí por la tarde y estarán también diputados federales de Puebla. Estuve ayer hablando con ellos y con ellas, van a estar ahí los diputados, la senadora de Puebla, porque así se hizo la convocatoria, y me parece que hoy debemos ser solidarios con Guillermo Anaya, garantizar que se cuenten los votos de manera adecuada mañana en los consejos distritales. Creo que el PAN debe siempre respetar las instituciones, que debemos eh, reconocer las definiciones que finalmente tomen y que hayan tomado los ciudadanos de Coahuila, pero por supuesto mostrar mucha fortaleza en términos de la exigencia de que el proceso de contar los votos, de revisar las actas, sea transparente. En ese sentido, vamos a estar acompañando a Guillermo Anaya el día Bueno, de hoy. pero en el Estado de México, ¿es responsable Ricardo Anaya del fracaso? Bueno, creo que no puedes tú Perdóname, personalizar. sí, me refiero a Ricardo Anaya, el dirigente nacional. ¿Es responsable del fracaso? Yo creo que no puedes personalizar, Pascal. Ujú. Sí tienes que revisar. Por ejemplo, hay un presidente estatal en el Estado de México que fue además coordinador de la campaña de Josefina, y que además fueron quienes designaron, y que después fue avalado por la dirigencia nacional, quienes designaron a la candidata y dejaron fuera, por ejemplo, a Ulises Ramírez. Me parece que ahí obviamente debe haber responsabilidades. Me parece que todos en la dirigencia se tiene también que, pues, que asumir y que revisar qué sucedió, pero lo más importante es reconocer que hubiéramos sido la tercera fuerza electoral, no echar campanas al vuelo en un discurso triunfalista. Hay que hoy, con objetividad, reconocer dónde estamos posicionados, ver que en Veracruz, como en el estado de Nayarit, estas alianzas funcionan, incluso en Coahuila. Si hubiéramos logrado una alianza sumando al PRD, ya con esos votos solamente, pues no estaríamos pidiendo el conteo, sino festejando el triunfo. Es decir, ¿Quién fue responsable de que no se hicieran esas alianzas con el PRD en Coahuila y en el Estado de México, Rafael? bueno, evidentemente ahí sí es la dirigencia nacional la que encabeza los esfuerzos de la alianza, Ujú. y que así como ellos pudieron concretar la de Nayarit, pues no se concretaron otras alianzas, y por supuesto es precisamente el tipo de cuestiones que debemos de revisar. A mí me parece importante que en la construcción del frente se pueda tener una mesa de diálogo. Pues yo he sido constructor de alianzas. Yo fui gobernador a través de una alianza con el PRD, con el Movimiento Ciudadano, que en aquel tiempo era Convergencia y Nueva Alianza. Es decir, hemos estado en la construcción de este tipo de proyectos, y como presidente de la Comisión Política Nacional, pues estaré buscando participar de manera directa con la dirigencia en la construcción de este frente, que me parece el camino Muy bien. correcto. Me parece que si hay otros panistas, incluso Margarita, que tenga una aspiración, que quisiera estar en la mesa de construcción, bienvenido. Me parece que eso sería
importante definir claramente cuáles van a ser los métodos para no tener sorpresas. Creo que es un momento donde debemos construir la unidad, y eso debe ser la primera alianza que construye el PAN al interior de nuestro partido. ¿Debe dejar la dirigencia Ricardo Anaya para contender con ustedes, buscar con ustedes, contigo, con Margarita, la candidatura? Pues creo que tendrá que tomar en su momento definiciones, y si hay aspectos en los cuales, desde mi punto de vista, se tiene que actuar de manera inmediata, por ejemplo, el uso de los spots de televisión. Es algo que ya había yo señalado públicamente hace tiempo, en donde el propio presidente del partido había mostrado la disposición, pero no se ha concretado el hecho de que o aparezcan otros aspirantes en los tiempos del partido y que se muestre pues cuáles son las figuras que tenemos en el PAN que manifiesten alguna aspiración legítima, o bien que se utilicen los spots para espacios institucionales en donde se manden mensajes del partido. Debemos además entender, Pascal, que en la planeación del proyecto que te estoy platicando de construir un frente en donde se establezca primero una mesa de diálogo, que se busque una agenda de coincidencias, es decir, a ver, PRD, cuáles son las políticas públicas o Movimiento Ciudadano o cualquier partido que pueda estar participando, cuáles son tus propuestas para lograr el cambio que necesita el país, cuál es esa agenda común que podemos impulsar como un gran proyecto de cambio. Me parece que en ese contexto debemos trabajar, y que en una legítima aspiración de militantes de otros partidos, pues no van a esperar a que el PAN se ponga de acuerdo o que defina el candidato. Al contrario, creo que debemos entender que primero el proyecto, después la alianza y finalmente, y así lo marca la ley, ahí tú puedes revisar. Y al final el candidato, ¿no? Pero en noviembre se tienen que dar las alianzas, se tiene que definir si hay alianza o no, y después viene la selección de candidato, y por supuesto que tendrá que darle posibilidades a quienes militan en otras fuerzas políticas o que sean ciudadanos impulsados por otras fuerzas políticas de participar en el proceso. Esa es mi percepción. Pues Rafael, muchas gracias por estos minutos para el programa. Gracias, Pascal, buenos días. Gracias, Rafael Moreno Valle, el ex gobernador de Puebla y actual presidente de la Comisión Política del Partido Acción Nacional. Son las 7:00.